Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Pedro González Cánovas, entre otras muchas cosas, un autor prolífico, especializado en, sobre todo, relato corto. ¿Cómo estás, amigo Pedro? Me alegro de reencontrarme contigo, aunque sea digitalmente. También es una opción válida, desde luego. Sí, desde luego, y sin mascarilla, ¿no? Que ayuda mucho también. No habíamos Parece más cercano todavía, sí. Sí. Bueno, independientemente de cuando se hace pública esta entrevista, hay que decir y hay que mencionar el hecho de que estamos grabándola un 23 de abril, que es el día, oficialmente el día del libro, y que además coincide, esto es una casualidad de la que me acabo de enterar, con tu feliz aniversario, me da igual el número que sea, con tu cumpleaños, o sea que muchísimas felicidades. Y desde luego esto ya me da una pista de que naciste de una u otra manera casi que predestinado a expresarte con la literatura. Felicidades, querido Pedro. Gracias por la parte que me toca y vamos, contento de la verdad. Para mí todos los 23 de abril han sido especiales desde pequeño porque no te queda otro remedio, ¿no? La familia te embucha en todo esto, te guste o no el tema de los cumpleaños. ¿Pero a ti no te gustan? ¿No te gustan o cómo es? No soy muy amigo de cumpleaños, de celebraciones y estas cosas, pero bueno, que al final es una forma de celebrar también, y no solo por mí, sino ahora por todos los autores que nació hace tiempo y mantengo esa afición por la literatura, como tantas personas, y para muchas personas el 23 de abril es un día especial, ¿no? Pero me alegro no, que sea así. Pero no un día que señale algún tipo de predisposición, incluso planetaria, ni nada por el estilo. No hay que entrar en ese tipo de misticismo, o tú realmente has pensado que estabas predestinado. No, de eso nada. Yo sé que mis padres tienen muy buena puntería, siempre me han tenido muy bien enfocados, pero no creo que sea nada planetario ni nada de eso. Era casualidad, ¿no? Digamos, o causalidad. Sí. También puede ser que me haya visto un poco empujado también, pero no. Pero bueno, tu interés por la literatura no tiene nada que ver con que hayas nacido un 23 de abril, supongo, ¿no? Desde luego que no, claro que no. ¿Eres más de leer o de escribir, Pedro? Pues la verdad es que debería de escribir, porque para mí es un gran trabajo, no soy de los que escribe así a la primera y ya está, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, después, como uno se relee tanto y coge recortes de todos lados, pues también de leer, la verdad, me encanta absorber de otros autores y muchos autores de ahora, también canarios que hay, lo disfruto. La verdad es que lo disfruto con mucha frecuencia, casi siempre. En cualquier caso, primero siempre sería leer, supongo, ¿no? Claro, yo creo que sí. Lo primero, ¿no? Sí. ¿Qué libro fue el que te enganchó en su momento y que tantos años después, de una u otra manera, ha conseguido que publiques, por ejemplo, volúmenes como de Tierra, del que vamos a hablar, o Fauna callejera y otras bestialidades que han sido tus últimas incorporaciones literarias? ¿Qué libro fue el que disparó, encendió esa mecha? Pues Ana, la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Fueron muchos libros en la adolescencia también que nos llegaban a todos, así casi de forma grupal, que después comentábamos con poca conciencia a lo mejor, y a veces parecíamos club de lecturas, ¿no? Cuando salía un Siddhartha, o aparecía un Principito, o Juan Salvador Gaviota, todo aquello que leímos en nuestra juventud, al final daba pie a que lo comentáramos entre nosotros, ¿no? Y de una forma u otra marcaban. Pero además veo que siempre fuiste muy clásico, ¿no? En el sentido de las lecturas. Sí, supongo que sí, ¿no? Me imagino que era porque los libros, en parte algunos obligaban en los colegios, porque eran los que mandaban, ¿no? Para luego hacer los comentarios y no sé qué. Y en parte también porque en ese momento estarían de moda, o en esa edad, porque de moda ya llevaban muchos años, ¿no? Claro, yo realmente yo creo que en ese sentido nos adelantábamos a veces y después te lo tropezabas en los institutos, ¿no? Uh-huh. Un vocabulario delgado. Yo lo había leído cuando me enteré de que era lectura obligatoria también en los institutos. y
digamos, son cosas que te alegran, ¿no? Porque dices, oye, pues parece que se reafirma el valor que le dabas en su momento al libro, pero que aún así también descubres lecturas después que a mí se me han quedado para toda la vida, como Becker, por ejemplo, el Rimas y Leyendas, creo que lo tengo hasta duplicado actualmente en la biblioteca mía, personal, porque es un libro que siempre me ha acompañado, que para mí es un esplendor de literatura también, y mira, y al final ha sido eso, lectura obligatoria en muchos sitios también, y lo encuentro lógico, porque esos son libros que acercan a la gente también a la lectura y a saborear la buena literatura, desde luego. Desde luego que sí. Te has especializado, queriéndolo o no, en los microcuentos, microrelatos, y entre una cosa y la otra has llegado, si no me equivoco, a tu última publicación, a Tierra, ¿no? Esas pequeñas, grandes historias que nos presentan personajes en un ambiente cotidiano, canario, principalmente, pero en un ambiente cotidiano, aunque también hay algún que otro retazo y apunte histórico, prehispánico, importantísimo, con el que arrancas esos microrelatos, esos microcuentos, pero siempre dentro del no sé si expresarlo de esta manera, pero yo creo que es la manera adecuada, del microrelato, la microhistoria de lo cotidiano. Sí, bueno, a ver, yo descubrí de una filóloga tinerfeña, de Ana Solís, sí, los microrelatos. Antes de eso me extendía un poco más, casi siempre, y empecé a condensar la escritura. Me he dado cuenta que actualmente la gente se mueve mucho en ese ámbito, en el de los microrelatos y microcuentos, que para mí hay una pequeña diferencia. Sí. Entonces, bueno, ha sido un ejercicio que he llevado durante años. Me gusta mucho porque se llega a gente que no lee tanto y además hace un ejercicio en el lector de reflexión que me parece muy interesante. Entonces, después también me gusta extenderme un poco más, como en este caso en los de Tierra, que son ya como relatos cortos, ¿no? Digamos que se sale un poco del microcuento y tal, y a veces enlazando uno con otro, jugando con los mismos personajes, que se puede ahondar más en el personaje y darle más forma a la figura que estás presentando. Y bueno, la verdad es que disfruto con ese tipo de narración. Sé que llevo a otro tipo de lectores que no son los que leen tanto clásicos y tal, que igual es un poquito más embarullada la lectura, ¿no? La de los clásicos que se extienden mucho. Todo el mundo no lee novelas, y relatos cortos pues los lee, es de más fácil lectura, son más masticables y tal, como este libro. También he intentado que sea un lenguaje muy fácil de asimilar y tuviste el libro, tiene la letra bastante grande. Es muy cómodo, de verdad que es muy cómodo. Sí, es muy cómodo. Y es lo que se pretende, ¿no? Que también llegue gente mayor y que gente que no lee mucho, y también con intención un poco de despertar un nuevo interés por la lectura en gente que lo tenía a lo mejor un poco abandonado. O que se está iniciando simplemente en la lectura, ¿no? Y bueno, esa es la intención, está dando muy buen resultado, este último de Tierra sobre todo, y estoy contento, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, la verdad. Me alegro muchísimo y creo que por ello te tenemos que felicitar. Ayúdame a entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre un microcuento, un microrelato y un relato corto? Sí, bueno, a ver, el microrelato, que quizás es el más corto de todos, normalmente tiene un final abierto y deja mucho a la imaginación del lector. Después el microcuento tiene la estructura de un cuento, pero es casi de corto, poco más que un microrelato. O sea, lo puedes plasmar o lo debes de plasmar en menos de un folio. A lo mejor en 200 palabras o en 300, así, no debe pasar de ahí. Pero tiene la estructura de un cuento y el final ya es cerrado, lo propones tú. Puede tener varias interpretaciones también, pero
está cerrado el número de interpretaciones, no es como el microrrelato. El microrrelato lo deja muy abierto, digamos. Y el relato corto, pues para mí se extiende un poquito más y al final son como cuentos cortos también, pero no tan cortos como el microcuento. Bueno, esa es una interpretación muy personal, porque esto muchas veces no está ni reconocido como género literario y cada uno es libre de hacer sus interpretaciones, ¿no? Yo creo que en estas coincido con mucha gente, pero no son exclusivas tampoco. Y yo respeto también otras interpretaciones. Lo que sí está claro es que te encuentras como pez en el agua con este formato, independientemente de que sea el microcuento, el microrelato o el relato corto. Parece que has encontrado la horma de tu zapato, ¿no? Cuando te expresas y cuentas estas historias. ¿Por qué este formato te es tan familiar, tan agradable y sobre todo tan útil? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su secreto? Sí, bueno, a ver, yo empecé a escribir, a publicar lo que escribía yo era de los adolescentes que hacíamos poesías para la pareja. La sigo haciendo, para que veas, pues soy muy atrevido. No soy poeta, pero sigo haciendo poesía porque soy muy atrevido. Y después lo que hacía era escribía cartas al editor, cosas de opinión para la prensa y tal, y ahí te limitan el espacio también, te limitan el espacio y tienes que abrir y cerrar en un espacio predeterminado que suele ser casi adecuado a lo que estoy haciendo ahora. Y quizás por eso también me siento tan cómodo haciéndolo, que al final vengan a ser casi como capítulos cortitos de una novela, pero me siento cómodo haciéndolo y terminando cada historia en un par de folios, digamos, que después son 4 páginas o 3 páginas de un librito, pero puedo asociarlo a eso, yo creo, a esa limitación que se me imponía en su día, ¿no? Cuando hacía artículos de opinión o cuando que lo he estado haciendo hasta recientemente, la verdad, he estado publicando desde La Gaceta, El Día, en su momento me publicaba todo el mundo el día en cartas al editor cuando las máquinas de escribir no eran como las de ahora, cuando se utilizaban calcos y no podíamos vernos a través de la máquina de escribir, como estamos haciendo hoy. Como estamos haciendo hoy, sí. Sí, y te exigían copia y no podías tener un error porque ahí no jugaba ni el Tipex ni jugaba nada, porque las copias tenían que hacerlas con calco. No habían fotocopiadoras, no habían estas cosas, ¿no? Y había que llevarlas personalmente a los periódicos y tal. Y bueno, después de eso ya ha entrado el correo electrónico y todo eso, pero me he seguido ateniendo al mismo tipo de relato, ¿no? De esto, que con esas limitaciones de espacio y tal. Y bueno, quizás ese sea uno de los motivos por los que me muevo bien con el relato corto. En cualquier caso, aunque hablemos de relato corto o de pequeñas historias, independientemente del nombre o apellido que le queramos poner, sí es verdad que no necesariamente tienen por qué ser inconexas, aunque cada una tiene vida propia, vamos a decir así, o esa es la sensación que tengo yo cuando te leo, ¿no? ¿Buscas algún tipo de hilo conductor, un hilván en determinado grupo de relatos dentro del mismo libro, la misma publicación, como tengo la sensación que puede ser que haga? ¿Hay cierta continuidad en algunos personajes? ¿Buscas hilvanar una historia con otra o que tenga cierta cercanía? ¿O eso no es algo que te preocupa especialmente? A ver, es que quiero dejar bien claro una cosa. Sí lo busco muchas veces, es premeditado, ¿no? Siempre hay alguna cosita más emocional, hay otras cosas que pueden ser un poco más críticas y otras que son jocosas de verdad, ¿no? Que lo que pretendo es divertir, más que nada, ¿no? A veces entretener al lector y buscarle esos picos que no aburra la lectura y qué tal. Pero no lo hago como lo hace un novelista, que eso conlleva un gran trabajo. Y eso es estarte apuntando los personajes aparte del texto y
darle forma a cada personaje e irlos presentando. No es lo mismo que hacer una novela. Eso también que quede claro, que eso es un trabajo para mí inmenso y muy respetable. Y lo mío puede parecerse, pero no es una novela. También quede claro, ¿no? Que son historias que cada una de ellas termina al final, no son capítulos, ¿no? Porque cada una tiene su final. Y sí, comparten personajes, es la misma historia, digamos, que hay conexión entre ellas en muchos casos. No en el principio del libro, ya me he pasado a hablar de Tierra, ¿no? Y al principio se hace una introducción con unas leyendas de interpretación propia, también es verdad. O sea, yo no hago aquí no recojo las leyendas tal y están. A veces son algunas que ya existen, pero hago una interpretación propia, ¿no? O sea, le meto más romanticismo, más tal, o algo que yo creo que son ingredientes que la enriquecen también. Y como las leyendas no son historia, exactamente. Por eso son leyendas, ¿no? En principio. Claro, pues creo que me lo puedo permitir y, bueno, he visto, se nos han dado casos hasta divertidos ahí. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, en este libro de Tierra hay una de estas leyendas, es la leyenda de Amarca. Ajá. No sé si has oído, sí. ¿No? En Tierra se llama la Mancha Roja de la Cumbre. Sí. Y está situada en un sitio específico de Los Realejos, de la zona norte de Tenerife. Y bueno, es una zona donde la gente va a caminar bastante, la gente del lugar sobre todo, ¿no? Y una zona conocida para ellos. Pues me han comentado, gente que controla mucho de fauna y flora de la zona, que la gente llega a preguntarle dónde está exactamente la Mancha Roja. Y eso no existe, eso es parte de una de estas leyendas, ¿no? Y un ingrediente más romántico que le meto yo a la leyenda que ya existía de Amarca, que la nombro en el libro también, y vamos, no dejo de reconocer que ese microcuento, porque al final el libro se inicia con estos 5 o 6 microcuentos que son distintas leyendas, y es como una introducción que le quiero dar al canarismo al lector, ¿no? Y después yo creo que el libro se abre más y llega a abarcar a más gente, a involucrar a más gente, porque el personaje casi que se actualiza, ¿no? Digamos, se hace una persona normal, contemporánea nuestra y tal, que está ahí y que, por otro lado, no deja de presentar un choque entre lo rural y el urbanita y tal, que también está ahí. Sí. De hecho, yo creo que nos llevas de paseo de la mano de Juanche, si no recuerdo mal. Es el sobrenombre de este personaje que, desde luego, me encantó conocerlo, por su forma de hablar. Me gustaría hasta incluso darme un paseo en su Land Rover, que lo tiene y le funciona muy bien, por lo que sé. Es verdad que, a fin de cuentas, es cierto que cada relato tiene vida propia, tiene su propia personalidad, pero se agradece también el hilvanar discretamente, vamos a decir, todas esas historias. Y una de las cosas que me ha sorprendido de este Tierra es cómo ha, de una u otra manera, reinterpretado una realidad canaria, vamos a decir, situándola de entrada en el momento prehispánico, antes de la conquista española, entre otros, y de repente nos pones en la actualidad, yo creo que todavía muy actual, permíteme la redundancia, de esa figura que tú dices, del tal Juanche, entre otros, con su forma de ser y de vivir y de interpretar la vida en un rincón rural, que los tenemos a la vuelta de la esquina en cada una de las islas. Y también ese intruso en su espacio natural y su paisaje, con el que me imagino que te habrás divertido mucho a la hora de plantear esos encuentros como nos los has transmitido a través de esos relatos, ¿no? Te lo debes pasar bien, desde luego, y me imagino que con alguna finalidad casi que traviesa, a lo mejor a la hora de sentarte frente al teclado, ¿no? Sí, bueno, yo con respecto a este personaje te voy a decir que
Esto no nace de casualidad. Esto fue, en cierta ocasión, bajábamos un buen amigo, Isidro Cedrés, un señor que vive ahora en el Puerto de la Cruz hace tiempo, se mueve mucho en el norte, especialista en fauna, flora, en vulcanología, en cosas de nuestra identidad. Es jugador de palo, es músico, todo muy allegado a lo nuevo. Pues bajábamos su señora y él, mi mujer y yo también de La Corujera, y en Santa Úrsula paramos a tomarnos un cafecito y me cuenta la historia de un señor al que se le vuela el sombrero y tal y cual. Y se me queda mirando al final y dice, te estoy viendo que esto lo vas a coger tú por algún lado. Estás tomando nota, ¿no? Sí, está tomando nota, más o menos. Y le digo, pues sí, pero tú sabes que mi versión después es libre. Y dice, sí, perfecto, pero cuando la tengas, házmela llegar, porque también me gusta. Muy bien, pues así lo hice. A ver, yo escribo mucho también, a veces no sé si demasiado, porque también me gustaría más tiempo para leer a veces, y estoy escribiendo porque me encanta, me vuelve loco escribir, como digo por ahí también al principio del libro. Sí. Y no solo escribir, corregir, pulirlo más, todo, aprender de eso. Me gusta mucho, me gusta la literatura, y creo que tenemos la suerte de idiomas muy ricos, que creo que ninguno de los idiomas debe desaparecer porque todos aportan a nuestro crecimiento cognitivo, ¿no? Y como Homo sapiens nos aporta la comunicación, ¿no? El idioma, ¿no? Y bueno, cogí el relato, lo pasé a un par de grupos en los que estoy de lectura, de literatura y tal. Y fue Isidro el que me dijo, Dios mío, el personaje, lo que has hecho con el cuentito y tal, estoy ansioso por saber qué más pasa con el Juanche. El nombre auténtico, el nombre es auténtico, está bien. Bueno, no sé si es real, pero es auténtico. Sí, bueno, pues eso salió desde... además, hubo otra compañera de las que estaba en un club de lectura, compartimos ahí espacio, que es de Santa Úrsula, precisamente, donde me contaron a mí ese cuento. Me contaron ese cuento, pero ese personaje no es de Santa Úrsula. Venía, además, te lo voy a decir, es más del sur de Tenerife que del norte. Pues esta compañera, que es de Santa Úrsula también, Lupe, que le tengo mucho aprecio también, fue otra de las que me dijo, por favor, exprime ese personaje que me encantó y tal. Y bueno, a raíz de eso, mire, al final fueron 16 historias que hay del Juanche ahí, y ya ahí sí que ya que una trama, cuando vi que empezaban a salir tantos, digo, necesito algo emocional de verdad, quiero hacer menciones a cosas como el juego del palo, que a mí me gustan también, que me llegan desde pequeño, quiero hacer menciones a los militares de la época nuestra, de los años 80, que te estoy hablando, que no es lo mismo cuando a todos los canarios nos mandaban fuera a hacer el servicio militar obligatorio, y todos los que venían aquí eran gente de fuera, y veíamos a los militares así como, no el enemigo, sino la gente extraña, y había ese choque y tal, y habían unos ciertos puntos ahí que quería ir metiendo en los relatos y que al final cuadraron, ¿no? Desde luego bueno, que sí. Claro, esto un poco me lleva a una pregunta que tenía que habértela hecho antes de mi intervención en este sentido y en esta línea argumental. Y es que te iba a preguntar que cuánto hay de verdad en todos estos relatos, y ya me has contestado antes de que yo te preguntara, ¿no? La pregunta la puedo plantear de otra manera. ¿Cuánto hay de autobiográfico en tus relatos, querido Pedro? Bueno, sí, también, a ver, hay de autobiográfico y de biografías de otras personas que han sido allegadas a mí también, y hay escenas que realmente fueron así, bueno, o vistas por los ojos míos, o llegaron así a mis oídos, ¿no? Y después, claro, la lectura que se hace es otra, porque la narración pretende ser más divertida o más emocional en algún caso, ¿no? Y bueno, la verdad, sinceramente, por eso es por lo que estoy satisfecho, porque estoy arrastrando de un montón de gente. Hay
situaciones muy bonitas ahí que... además, vamos, lo siento por el que no haya leído el libro todavía, porque la verdad, el libro está súper vendido, Alexis, y te voy a comentar, en cierto momento se habla de dos chicos jóvenes, de una época del siglo pasado y tal, que se encuentran en una plaza y lo primero que le dice él a ella es: tú te vas a casar en la misma iglesia que yo, el mismo día y a la misma hora. Y acaban siendo matrimonio. Y eso es una historia real que a mí me dio un placer tremendo recogerla, porque me parece tan bonito, de verdad, ¿no? Y bueno, eso, pues mira, al final, dentro, eso es de la familia de mi suegro. Ajá. Y ese pedacito escogido de aquí, después se le da un giro y tal, y se le hace mucho más divertido, mucho tal, pero son historias que muchas veces son historias reales. Bueno. Y hay mucha gente que se va a encontrar con la historia de su padre o de su abuelo ahí, ¿no? Sí. Y después, claro, se hace divertida y se plantea de otra manera, y para los lectores también muchas veces es emocionante. Claro, es que me imagino que crear, en este caso escribir y contar una historia que entretenga es maravilloso, pero que entretenga y que además emocione, porque emociona, porque yo creo que eso se debe notar, ¿no? Cuando la historia que se está contando es real y tiene un trasfondo tan tangible como este que me acabas de contar y tan bonito y tan emotivo, yo creo que eso de una u otra manera los lectores lo intuimos y nos emocionan. No sé si a ti te pasa lo mismo cuando lo escribes. Imagino que sí, claro. Bueno, a mí lo que me crea es satisfacción, porque también en este libro lo que intento es hacer un homenaje a nuestra gente, a nuestros mayores, y son historias recogidas muchas veces de gente mayor, ¿no? Y poder plasmarlo y darle introducción en este libro, ¿no? Que yo diga, está en la línea, esto aquí cuadra, y estoy cogiendo la historia de don José Chico, que se le nombra por ahí también. Sí. Digo, oye, es un placer, ¿sabes? Es lo que yo quería esto, ¿no? Y me da esa satisfacción. Claro, después te dejan una cierta incertidumbre de a ver qué pasa cuando esta familia lo lea o alguien de esta familia, ¿no? Pero la verdad que he tenido una acogida, estoy muy contento y nada, ojalá que pueda seguir haciendo cosas así en el futuro, porque bueno, me alegra. No hay nadie que, aparentemente, no hay nadie que te lo vaya a impedir, ni tú mismo incluso, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de hacerles llegar esas historias, los libros, a algunos de sus protagonistas? Incluso, me imagino que más de uno o de una, lo mismo se ha reconocido porque tú no advertiste que estaba dentro de esa historia. No lo sé si has hecho esa pequeña golfería, ¿no? De ponerlos a prueba, a ver qué pasa. Sí, lo he hecho. Además, yo me gusta hacerle un seguimiento. Hago un seguimiento intensivo. No sé que es imposible cubrir el 100%, pero me gusta saber a dónde van a parar los libros, las opiniones. Tengo espacios en internet abiertos a comentarios de forma casi anónima y tal. Y por WhatsApp, cuando... Mira, en el norte me han pedido, pero medio centenar de libros, poco a poco. Mándame 10, mándame 12, mándame tal, venga, y los mandamos. Y pasan a recogerlo por casa y los mandamos. Esto antes de hacer la firma de libros, antes de hacer la presentación, la única que hemos podido oficial, digamos. Y a todos ellos, oye, por favor, pregunta opinión a toda la gente a la que le has hecho llegar el libro, a ver si tal, y me la pasan por WhatsApp. Después muchas veces tengo la suerte de conocer a gente que ha leído el libro que yo no conocía, que le ha llegado de otra manera o porque en su día leyeron otra cosa mía y ahora han cogido este. Pues yo siempre le pongo oídos, me interesa mucho el tema de las opiniones, cojo de un lado o de otro. A veces he hecho de menos tener críticas duras con el tema, pero también lo otro me veo por dónde él está gustando,
veo si hay alguna carencia en el aspecto a lo mejor yo quería que el lector tuviese cierta impresión y no me llega, o me llega poco, que no es el caso, pero vamos, estoy pendiente de todo ese tema también, ¿no? A lo mejor no de lo divertido. Hay mucha gente que me ha dicho que ha llorado de risa con este libro y de emoción también, de las dos cosas, ¿no? Digo, es que también a lo mejor tengo lectores muy llorones, pero es lo que uno pretende, ¿no? Yo también soy un llorón, ¿eh? Pero en eso somos todos, y cuanto más años cumplimos, más nos dan ganas todavía de emocionarnos y de disfrutarlo, ¿no? Pedro, ¿tenías la sensación de que Canarias necesitaba como espacio y como protagonista permanente, ¿no? Directa o indirectamente en tus historias, necesitaba este reconocimiento a través de esos personajes, de tus historias, de tus relatos? ¿Tenías la sensación de que tenías algún tipo de deuda moral a lo mejor con el espacio, con el pasado, con lo que hemos sido, con lo que somos, con nuestra manera de ver las cosas? Bueno, vamos a ver, yo soy un amante del folclore. Un amante del folclore musical. Estoy aprendiendo a jugar al palo desde los 13 años, hace más de 40, no voy a decir cuántos, pero más de 40 largos. Si te descuidas dentro de poco, bueno, más de 40 años aprendiendo a jugar al palo, amando todo lo que hay en su entorno, la música, la identidad la disfruto todavía con los nuevos ingredientes. Me gustó en su momento. Me acuerdo cuando había una gran afición al boxeo aquí, que casi me la inculcaba mi padre y tal, y me explicaba la diferencia de los boxeadores canarios, cómo se movían, cómo no. Después fueron los surferos. Yo no soy surfero, pero había surferos que me explicaban también que había una forma especial de coger las olas en los surferos canarios, igual que hay una forma especial de hacer rap en los raperos canarios, ¿no? Y todo eso me llama mucho. Y después, lo que he sido siempre es un gran admirador de los costumbristas de la época, como Benito Pérez Armas, y vamos, lo puedo leer y releer y no me cansa, ¿sabes? No me cansan sus relatos costumbristas. Entonces, por supuesto que era una deuda conmigo mismo, de hacer algo más cercano a ese costumbrismo, ¿no? Aunque esto no sé si es costumbrismo del siglo XXI. A lo mejor, pues tal vez, ¿no? Tal vez, un costumbrismo contemporáneo. Sí. Bueno, como puede serlo o haberlo sido Panza de Burro también, ¿no? Que deja esa marca y esa pincelada de costumbrismo a su manera y tal. Pero también es admirable, bueno. Y nada, es este último libro, o quizás los dos últimos. El anterior fue un acercamiento y este fue ya volcarme en ese aspecto para satisfacer esa carencia que yo notaba en mis obras, ¿no? En lo que podía presentar. Bueno, cuidaste, me imagino que con total conciencia de ello, hasta el formato, los colores, la propuesta visual, ¿no? del libro. Sí, Esto claro. también hay que destacarlo, porque rompe un poco con la estética a la que nos tenías acostumbrados, una estética muchísimo menos sugerente, vamos a decir, ¿no? Sí. Bueno, sí, la verdad es que sí. También lo hice, fue una cosa decidida muy apresuradamente, y dijimos, vamos, que lleve la marca de la bandera de Canarias y que sea un tema, vamos, que si hubiera podido sacar una hilera de banderines festivos, lo hubiera hecho también con banderas de Canarias, ¿no? Que se notara algo que representara canariedad a primera vista, ¿no? Que como cuando entras en un pueblo y ves eso, las hileras de los banderines colgados porque hay fiestas, y dices, esta gente está en fiestas, ¿no? Lo ves claro. Sí, pero no elegiste la bandera institucional académicamente aprobada por el Parlamento de Canarias, claro, sino la que siempre hemos considerado los canarios nuestra bandera, por lo menos una de ellas con mucho peso en todos los sentidos, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos, yo tenía muy claro que quería algo representativo de verdad, ¿no? Y no algo que sonara institucional,
ni algo que sonara a foráneo, que después le pones tierra y puede ser que estás presentando un tema ecologista o planetario o tal. No, estamos hablando de tierra canaria y quería que la primera imagen lo dejara bien claro, ¿no? También hay una cosa, que hay una imagen hecha exclusivamente para este libro, es la que acompaña en la portada, una imagen que para mí fue preciosa, idónea, de Joel Gallego, y que la gente me pregunta, ¿pero qué pueblo es este? Yo, no sé el autor, es un pueblo canario, y puede ser tanto del sur como del norte, como de Gran Canaria, como de Fuerteventura, como de Tenerife. Pero con una carga simbólica muy potente, ¿no? La de la persona mayor que lleva de la mano a la niña, parece, ¿no? Desde atrás, a la persona pequeñita, ¿no? Hacia adelante, caminando. No sé, es muy simbólico, muy metafórico todo, y me parece que es un acierto, de verdad, te felicito también por ello. Sí, a mí también me pareció un gran acierto de Joel. Él tenía libertad para hacerla, y cuando me la presentó dije, me llegó al corazón, y espero que, porque además es la marca de ese hilo conductor entre generaciones que también lleva el... Y me parece fantástica la imagen de Joel Gallego, la verdad. Bueno, y el título tampoco fue muy, me imagino que muy complicado elegirlo, ¿no? Y al mismo tiempo bastante dificultoso. Resumir en una sola palabra y en una sola imagen lo que estamos viendo, en este caso en la palabra tierra, ¿no? Claro, pero por eso mismo el resto de la imagen del libro tenía que dejar claro que estamos hablando de tierra canaria. Era lo que yo quería, ¿no? Y para mí es fabuloso. Ahí en la tierra es donde están todas las raíces, todo es lo que tenemos que mirar también. Ahí, no sé si tú has oído ese cuento que habla de que parece que el creador llega y hace el mar y el cielo, y llegado un momento dice, bueno, voy a meter un ser vivo que no ande exclusivamente por el mar ni por el cielo, y se le fragua la idea de hacer el ser humano. Entonces, claro, dice, necesito, y entonces va y habla con el mar y le explica, mira, va a pasar esto, voy a quitarte un pedazo y voy a crear la tierra para crear un ser que se va a sentar ahí y va a crecer cada vez más y va a llenar toda la tierra, ¿no? Y el mar, un poco ofendido, dice, pues, podía haberlo hecho en el cielo, ¿no? Porque quiero que sea de esta manera y qué tal. Y dice, bueno, pues entonces a cambio me dejas llevarme cada día a un ser humano. Y el creador le dice, vale, pero a condición de que el que te lleve esté siempre de espaldas a ti, ¿no? Y el otro llega al acuerdo. Entonces parece ser como que el mar se lleva a muchos seres humanos, pero siempre se lleva a los que están de espaldas al mar. Hay un dicho en toda la zona costera de Canarias que dice, nunca le des la espalda al mar, ¿no? Las olas son peligrosas, vale. Pues yo lo que pretendo aquí es que también la gente nunca le dé la espalda a la tierra, a nuestra tierra. Que hay unos grandes valores ahí también, también por los pobladores de la propia tierra, pero nuestra tierra es muy rica en todos los sentidos, desde el lenguaje, que es nuestra forma de expresión, hasta los valores que tiene la gente que la puebla, o la propia tierra y su fauna y flora, como dice Isidro, que son una exclusiva y son una riqueza para toda la humanidad, no solo para los canarios, sino... Sí. Oye, Pedro, estas pequeñas riquezas. Sí, yo siempre soy de la opinión, o siempre he sido de la opinión, de que nuestra primera patria es la lengua. En este caso, en la modalidad que hablamos en Canarias, el español de Canarias, ¿no? No sé si tú lo sientes igual, por destacar la importancia de nuestro lenguaje, de nuestra modalidad y de nuestra manera de expresarnos, de hacer y de decir. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Claro que estoy de acuerdo. Es más, yo creo que es algo que hay que proteger, pero a ultranza. Yo creo que todos los idiomas hay que protegerlos. Y todos los idiomas y todos los dialectos, ¿no? O sea,
a ver, no se puede hablar del español ignorando que hay más hispanohablantes en México o en Argentina que en España. Y muchísimos más en América del Sur. Entonces, hay que respetar, no, hay que exaltar la forma de hablar español de los mexicanos también y reconocerles esa valía que tienen, que es un aporte al idioma, ¿no? Y igual que a los mexicanos o a los argentinos o al final a los peruanos o colombianos, bolivianos, uruguayos, a toda la gente que habla español en el mundo, hay que reconocer que nuestro acento, nuestro dialecto, el dialecto del español que se habla en Canarias es muy rico también y es un gran aporte porque encima está introduciendo palabras de nuestro antiguo idioma natural, que es del líbico bereber, del amazigh que se hablaba en Canarias, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas que nadie más lo hace en el mundo hispano, ¿no? Y que son un ingrediente que al final ha llegado a Norteamérica con esas avalanchas de canarios que en su momento tuvieron que salir fuera del archipiélago y que son un ingrediente importante también para este idioma que se habla en medio mundo, ¿no? Y vamos, sin menospreciar, por supuesto, a nuestros hermanos de aquí al lado que siguen hablando guanche, digamos, ¿no? O tal, pero ni a ellos ni a ningún idioma, por supuesto, porque todos tienen una riqueza añadida que al final forman parte, o sea, un hispano hablante piensa de otra manera distinta al que habla en inglés, porque las frases en inglés se articulan de una manera y dan pie a jugar con el humor de otra manera distinta a lo que lo hace el hispanohablante. Entonces, toda esa riqueza es una riqueza para nuestra especie y no se puede descartar ninguna de ellas, por poco significativa que parezca, pienso yo. Desde luego. Pero bueno, es una forma de pensar. Pedro, tenemos posibilidad de hacernos con todos tus libros físicamente, a través, entiendo que de plataformas digitales y por supuesto de las librerías, indiscutiblemente, pero también ofreces en estas últimas ediciones la posibilidad de hacernos con ellos digitalmente. Estás en la máxima actualidad y desde luego no puede decirse que es porque no se accede o no se puede acceder a tu libro que nadie lo lea, o sea, es todo lo contrario. En ese sentido, me imagino que la tecnología te facilita esta distribución, de la que, por cierto, te estás encargando tú también, al igual que de la edición, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo he hecho experimentos con diferentes plataformas. Hay algunas que hay libros, como el anterior a este, que está a la venta en todo el mundo. Se llama impresión bajo demanda. No es que tenga una regadera de libros físicos por todo el planeta, pero sí que tú llegas en Perú, pides el libro y te dicen, vale, en una semana lo tienes hasta aquí. Y lo imprimen allí en Perú. También, claro, a mí me parece un avance maravilloso que ha habido en esto y estoy tirando de eso muy bien. Igual que Amazon, por ejemplo, tiene diferentes puntos de presión y tampoco tienen problemas con eso. A veces también ahorrarnos el traslado. A veces lo que tenemos que pensar es que cuando hablamos también de consumir canario, por ejemplo, no estamos hablando solo de... no es ningún tipo de nacionalismo irracional. Estamos apostando por un tema ecológico también, que si las cosas se producen aquí y son de kilómetro cero, como por fin se ha reconocido también, pues son más baratas, no estamos... es un tema ecológico, que no estamos moviendo grandes barcos para nuestro propio consumo y mil cosas, ¿no? Y estamos favoreciendo una economía interna también. Pues con esto de los libros se puede llegar a algo parecido también, y yo estoy muy satisfecho. También tengo una concentración ahí en La Laguna, en la librería Entre Libros, que es donde yo suelo llevar a cabo las firmas de libros y presentaciones y tal, que ahora mismo tienen de casi todos los ejemplares míos, que queda
alguno en papel, ellos tienen allí. Digamos. Bueno, de todas maneras, creo que como punto de arranque para conocer más sobre ti, entre otras cosas, y entrar, digamos que en contacto digital en este momento y ahondar en tu creación y en tu persona, puede ser un buen referente tu página, ¿no? El de Pedro González Cánovas. Directamente, si lo ponemos en el Google, nos remite al Webnode, que es donde tienes instalado tus dominios, las redes sociales. Bueno, actualízame los datos, a ver, cuenta. Sí, ahora me he pasado al WordPress. A ver, hay un par de blogs, pero se ven que algunos están parados y hay otros que están, semanalmente meto varias cosas y tal. ¿Y dónde te localizamos entonces directamente? En el de WordPress, que también, pueden llegar a él a través de las redes sociales, a través de Twitter o Facebook o Instagram, que estoy metido en todos lados también. ¿Pero cómo te buscamos? ¿Como Pedro González Cánovas? ¿Como Pedro escritor? ¿Qué hacemos? Dime. No, como Pedro González Cánovas. Y ya está, directamente, ¿no? Sí. Que esa es la causa. Y a partir de ahí, pues te aparecerá el mundo fantástico de las redes sociales, a las que también tienes que atender. Esto es una locura, ¿eh? No nos da la vida, ¿eh? Sí, es verdad, hay que atenderlas, pero también propicia entrañables reencuentros con gente de antes. Yo ahora estoy muy satisfecho, la verdad, no tengo problema. Tampoco soy un friki de las redes sociales, no me manejo excelentemente, no soy nada de eso, pero sí lo suficiente para estar ahí, estar presente. Y me ha abierto mundos maravillosos. Tengo contacto diario con un montón de gente de América del Sur. Estoy publicando en antologías latinoamericanas, dicen ellos, y al final latinoamericanas con un canario metido ahí en medio, ¿no? Y somos un poco latinoamericanos también, ¿no? Por aquí pasó todo, por aquí pasó prácticamente todo lo que se fue para allá y por aquí vino de vuelta. O sea que estamos en el mejor sitio, desde luego. Pedro, para concluir, ¿tienes además de seguir estirando todo lo posible la promoción y la difusión y la venta de este último trabajo, Tierra, ¿tienes algo ya en mente? ¿Estás trabajando con otros asuntos? ¿Ya tienes una proyección clara de qué es lo que vas a hacer en los próximos meses, los venideros? Bueno, vamos a ver. Sigo escribiendo microcuentos, un montón de microcuentos. Tengo este libro de Tierra lleva 6 leyendas, estábamos hablando al principio. Tengo pues ya para duplicarlas, y tengo ofertas de ilustradores que les gustaría ilustrar el libro. Estamos pensando incluso en hacer una edición ampliada, metiéndole más leyendas y estas ilustraciones, que puede quedar muy bonito, ¿no? Qué bueno. Bueno, algo parecido a lo que hiciste con Fauna Callejera. Ahí sí que habían algunas ilustraciones interesantes, ¿no? Sí. Ahí había un ilustrador, también se volcó con el libro, Adai, magnífico. Desde la portada hasta el interior lo hizo todo él. Y también es un maravilloso trabajo, de calidad profesional, pero que hizo voluntariamente, igual que Joel Gallego en este caso. Son aportaciones de artistas ahí que a mí no me cobran por ello y que merecen cobrarlo, desde luego, pero claro, yo tampoco quiero entrar hasta profesionalizarme. Sí. Y bueno, la verdad que Adai hizo un trabajo ahí, Adai Hernández, fantástico. Y con muy agradecido, por supuesto. Con lo que ese tipo de colaboraciones te la planteas cara a una ampliación de Tierra, o de un siguiente volumen, o de unos extractos que lleves más allá, etcétera. Sí, efectivamente, porque hay muy buenos artistas en Canarias, por suerte, creo, y bueno, y están ofreciéndose y yo ofreciéndome también, porque creo que esos trabajos conjuntos suben mucho el nivel de calidad, ¿no? Aparte de eso, tengo también otras planificaciones ahí, vamos a ver. Lo de las participaciones en antologías es continuo, en revistas literarias también. Ahora parece que me llega una antología en la que he participado este año de Perú, que esta abarca toda América del Sur.
me va a llegar otra de Colombia, de autores colombianos y latinoamericanos, donde también entra otro canario, este canario que les habla. Y la verdad muy orgulloso, porque para mí son todos estos escritores, cada uno a su manera tiene sus aportes. Hay poetas, hay otros que hacen micros y tal, y cada uno tiene mucho que aportar, y vernos a todos juntos es notar esas diferencias de las que hablábamos, y que no desmejora a ninguna, pero a ninguna. O sea, no hay ningún autor que pueda descalificar a los demás también, y habla de unos lazos muy bonitos y muy interesantes, ¿no? Y que espero que sigan ahí. Tengo también ofrecimientos a participar en otras, y planificaciones tengo pues 3 proyectitos ahí, no sé cuál saldrá antes o después, de relatos cortos también, y una especie de novela corta que igual sale también. Pero bueno, lo de la novela, yo siempre he dicho que no es lo mío. Vamos a ver. La gaveta, por lo que veo de las ideas y la creatividad, la sigues teniendo llena, y además cada vez vas a necesitar más espacio, porque esto no para, esto va a más, y eso es una muy buena noticia. Pedro, te felicito por todo tu trabajo, pero especialmente por este último, Tierra, que a mí particularmente me ha enamorado. Y bueno, espero poder seguir contando con tus relatos, sean micro o sean no tan micro, pero sobre todo con tu cariño hacia esta tierra, hacia la defensa ultranza de nuestros valores, los que compartimos tú y yo y todos los que nos escuchan y nos ven y nos oyen. Y desde luego a que tengas como máxima seguir creando, porque desde luego lo que un buen día te enamoró, no se sabe muy bien qué, yo creo que está dando unos frutos estupendos, y todavía, ahora ya en este periodo de madurez magnífica que vivimos, tanto tú como yo creo que lo disfrutas incluso más que los que recibimos luego tu donación generosa de creatividad en forma de relato. Gracias, de verdad, felicidades, enhorabuena, y ya sabes que tienes aquí un lector, además de un amigo y de un entrevistador que disfruta mucho escuchándote siempre. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras, Alexis, y cuando quieras, a disposición, por supuesto, que me encanta tu programa y estar con ustedes. Bueno. Un abrazo y muchísima suerte.